Hola a todos, entonces vamos a terminar la lección de esta semana viendo los principales objetos para LaTeX. Aquí nada más quiero aclarar principales objetos que importan hacia nosotros, es decir, el grupo objetivo, estudiantes de la licenciatura de física que planean usar o que el objetivo es que usen LaTeX tanto para sus reportes de laboratorio como para sus tesis y actividades dentro de la licenciatura. Por lo tanto, los objetos que va a decir no son todos los que existen, sino son los principales que a nosotros nos interesa para poder generar nuestros documentos, nuestros reportes. Y entonces, cuando vamos a estar elaborando textos científicos, al final de cuentas, reportes de laboratorio, tareas para las materias, si es que algunos se anima a agregar demostraciones, todo eso, tesis, todo eso son textos científicos. Y como tales, las características principales que vamos a buscar en estos textos científicos va a poder ser agregar secciones, capítulos, etcétera, es decir, dependiendo del tipo de texto que estemos generando. También incluir ecuaciones y fórmulas matemáticas dentro de nuestro texto de una forma adecuada. Incluir tablas donde las tablas tengan un resumen de cierta información o a lo mejor muestren ciertos datos que obtuvimos de algún experimento. Queremos incluir imágenes, gráficas. ¿Qué pasa si recolecté datos de un experimento y quiero mostrar la gráfica del comportamiento de dicho experimento? Imágenes, a lo mejor tomé una foto, hice un diagrama de cómo monté el experimento y ahora necesito incluirlo dentro de mi texto para que sea entendible de lo que estamos hablando. Generar tablas de contenido, es decir, el índice principal donde vemos en qué página está cada capítulo, de qué secciones se compone, etcétera, etcétera. También los índices de las figuras, en qué página está cada una de las figuras, las tablas también. Todo ese tipo de cuestiones tenemos que agregarle en un texto científico. Y por último, pero no menos importante, son las referencias bibliográficas. Como todo buen texto científico, cada vez que yo esté hablando o haciendo referencia a algo, tengo que citar su fuente. Y entonces debemos de incluir ese tipo de referencias dentro de nuestro documento. Lo que vamos a cubrir en esta lección es justamente cómo poder incluir cada una de estas cuestiones. Vamos a ver, digamos, a grosso modo cómo hacerlo. Y en la lección de la próxima semana nos vamos a detener, sobre todo principalmente en ecuaciones, fórmulas matemáticas, es donde nos vamos a detener más tiempo. Las otras realmente no nos requieren tanto tiempo, pero vamos a irlas profundizando poco a poco. Entonces, para eso, la primera parte es la introducción de secciones. Entonces, acordémonos otra vez que no necesariamente un documento debe llevar todas estas secciones. Por ejemplo, si no es un libro, no vamos a agregar capítulos. Si es un reporte de laboratorio, un artículo de investigación, podemos agregar secciones y a lo mejor subsecciones, pero no necesariamente subsecciones, cosas de ese estilo. Simplemente es las opciones que tenemos para agregarlo. Y entonces todo esto lo hacemos si nos vamos justamente a nuestro documento. Yo puedo entonces aquí poner sección y poner paréntesis llaves y entonces pongo la primera sección y acá abajo voy a poner sección otra vez y voy a poner otra sección. ¿Sí? Y entonces voy a agregar aquí otra vez la función esta libsum únicamente para tener todo esto. Aquí UTF-8 por el acento, ¿no? Principalmente, y voy a compilarlo. Y entonces vemos que aquí me aparece la primera sección, me dice 0.1, LaTeX los numera directamente, ¿sí? 0.2, otra sección, y tengo acá más texto, ¿no? Entonces se dan cuenta, yo no tengo que preocuparme por estas numeraciones, simplemente LaTeX los va haciendo de esa forma, ¿sí? Si a lo mejor no quiero un report, quiero un article, cambio aquí, compilo, y vemos que la numeración es distinta. Fíjense, ahora no es 0.1, ahora es 1. Y cuando me voy aquí, otra sección es 2. ¿Sí? Entonces, realmente, por el momento no se ve mucha más diferencia, pero básicamente eso lo va controlando LaTeX. Si yo quiero aquí un book, eh, compilo. Entonces, fíjense, hasta me pone un header. Ahora los números van arriba, no abajo.
¿sí? Y me pone un header, me pone 0.1, eso tiene que ver porque estoy en book. Y entonces probablemente aquí lo que necesite agregar es un chapter. Y entonces puedo poner el capítulo introducción y vamos a poner aquí un lib sum. Y entonces vemos que nos pone capítulo 1, introducción, todo el texto y de repente sección y entonces 1.1, la primera sección, todo el texto que tenemos ahí, 1.2, otra sección, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces si se dan cuenta, aquí ya va tomando forma este documento. Yo no tuve que agregar esto de la numeración, los headers, todo ese tipo de cuestiones. Lo va haciendo LaTeX ya a través de estos paquetes. Obviamente nosotros podríamos cambiar esto. Tenemos control sobre ciertas cuestiones de este estilo, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Hay que ir, digamos, modificando cada vez más a detalle ciertas cuestiones, ¿no? Pero podemos hacerlo. Todos esos cambios los vamos a hacer justamente en el preámbulo. Entonces, una de las cuestiones que vemos aquí es que todo nuestro documento lo está, no es este, a ver, ¿dónde está mi primer text? Mi primer text. Todo nuestro documento nos lo está poniendo, chapter 1, introducción, lo está poniendo en inglés. Vamos a cambiar eso, vamos a indicarle que estamos escribiendo un texto en español y eso lo hacemos mediante un paquete que se llama Babel. Y entonces, para hacerlo, otra vez, tinytext primero y luego tlmg reinstall. Vamos a decirle que nos instale el paquete Babel. Entonces aquí va a buscar justamente el paquete Babel. Se puede tardar un ratito. Y bueno, nos dice que está presente. Entonces no es necesario instalarlo. De todas formas, nunca hace daño buscar si nos hace falta. Entonces aquí yo puedo agregar otro use package y le voy a llamar Babel. ¿Sí? Pero le voy a indicar que es Spanish. ¿Esto cómo lo sé? Bueno, acuérdense, Zetan Latex. En Zetan Latex me voy aquí a Babel. Y aquí en Babel busco el documento. Aquí viene ya la documentación. Y entonces aquí en la documentación, esperamos a que cargue. Bueno, aquí viene la documentación y dice interfaz Monolingual Documents. Entonces, Monolingual Documents me dice, por ejemplo, use package Babel o puedo ponerlo así. ¿Sí? Use package, paréntesis cuadrados, el idioma y luego Babel. ¿Sí? Es una opción para ponerlo y entonces es lo que estamos aquí. Salvamos y compilamos. Nos dice Spanish, está mal escrito. Vamos a buscar aquí si tenemos la opción. Entonces no es exactamente Spanish, a lo mejor español, no lo sé. Vamos a buscarlo. User interface. File. Vamos a checar entonces cómo hay que poner el nombre de español para que nos lo acepte. Entonces aquí está Spanish. ¿Sí? Aquí tenemos en la documentación lo que acepta. Entonces vemos que español es Spanish. Spanish. ¿Sí lo tenemos así? Spanish. Spanish. Ok, sí, eso es exactamente. A ver, vamos a volverlo a escribir. A lo mejor algo falló ahí. Ok, buscando un poco este error, algo que tiene LaTeX es que fíjense, nos genera un documento log, que es este de aquí, que cuando genera un error, estamos viendo que estamos usando TextLive 2020. ¿Sí? Entonces, cuando genera un error, nos genera aquí, nos dice el mensaje de por qué no está. Y bueno, investigando un poco, resulta que hubo una actualización en este paquete y hay que instalar ahora el paquete, digamos, el idioma Babel Spanish por separado. Entonces, no solo hay que instalar Babel, sino ahora hay que decirle que hay que instalar la parte de Babel Spanish. Entonces, lo instalamos, le damos que lo busque. Entonces, ahí le puede llevar un ratito. Vemos que justamente ya lo identificó. Dice, mira, sí hay un paquete que hay que instalar. Y hace la instalación. Una vez que hace la instalación,
volvemos a justamente a compilar nuestro documento y vemos que ahora sí ya tiene éxito. ¿Sí? Entonces, realmente esos detalles son los que uno tiene que empezar a buscar aquí en esta parte de la documentación. Hay veces cuando cambian ese tipo de cuestiones, hay que tener presente un poquito esa parte, ¿no? Entonces, pero no pasa nada, ya corregimos esto y entonces vemos que nuestro documento está en español, ¿dónde estaba? Aquí está. Entonces ya dice capítulo, ya no dice chapter, ¿sí? Son cosas que, y fíjense que aquí hace el cambio, capítulo otra vez, va cambiando. Si yo ya no quiero Spanish, simplemente puedo poner Babel así por default, veamos si acepta que es, y se queda con chapter. Entonces, ese tipo de cuestiones son bastante buenas, bastante cómodas, porque nos ayuda a no tener que hacer tantos cambios nosotros manualmente, ¿no? Es decir, lo definimos en el preámbulo y el preámbulo se encarga de automatizar todo este tipo de cuestiones. Entonces vamos a regresar, no quiero un book, quiero un report, ahorita estamos con report, y ahí no tenemos capítulo. Entonces vamos a dejar aquí esta una introducción, por decir algo, y luego compilamos, ¿no? Y esa es la primera sección, ¿no? Cuestiones de ese estilo, o a lo mejor, no sé si chapter nos lo acepta, según podríamos ver también. Compilar. El reporte también nos acepta capítulo, ¿no? Si se dan cuenta, hay un salto de página, esta es una introducción, y el chapter hace un salto de página, o sea que hasta se encarga de arreglar todo para que nosotros tengamos un formato adecuado, ¿no? Pero no queremos chapter, vamos a quitar las secciones ahorita de momento, ¿no? Nada más vamos a tener este documento así sencillo. Pero ahora ya le estamos indicando que es un documento en español. Cuando vayamos agregando nuevas secciones, cosas así, si es necesario, va a tener los nombres en español, ya no en inglés, ¿no? Y los nombres me refiero a si le pone apéndice, bibliografía y todo eso, es donde van a empezar a salir esos nombres. Ok, entonces eso es básicamente las secciones. Podemos agregar tantas como queramos. Si se dan cuenta, llevan cierto orden, ¿no? Dependiendo en el orden que los pongas en el texto, la text se encarga de numerarlos. Si yo agrego nuevas secciones intermedias, se encarga de acomodar o de renumerar todas esas secciones. Nosotros no nos tenemos que preocupar por nada de eso. Y ahora pasamos a los ambientes matemáticos. Ya tenemos nuestras secciones, capítulo 1, sección 2, etcétera. Y lo que queremos es incluir fórmulas. Entonces, cuando queremos incluir fórmulas, podemos hacerlos ya sea en un mismo renglón o en un renglón aparte, es decir, en un párrafo aparte, donde van a estar estas fórmulas. Y la forma de hacerlo es de tenemos distintas opciones. La primera es con el signo de pesos. El signo de pesos, digamos, es un símbolo especial, entonces si queremos ponerlo en el texto, tenemos que escaparlo. Ahorita muestro a qué me refiero. Y si no lo escapamos, lo que estamos indicándole a LaTeX es que va a empezar una ecuación, un ambiente de matemático, y entonces va a usar intérpretes para identificar qué estamos poniendo ahí. Eso lo podemos hacer por medio, por ejemplo, aquí pongo, este es un ejemplo, y luego aquí pongo texto, ¿no? Este es un texto cualquiera, un texto arbitrario, ¿no? Un texto X, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces compilamos, vemos que ya tenemos aquí nuestro texto, y si yo quiero la ecuación, pongo la ecuación, y abro signo de pesos. Fíjense que pongo signo de pesos, entonces aquí puedo poner X1. Vamos a ir viendo, este símbolo es que haga un subíndice, y entonces cuando yo le digo que compile, vemos que hace justamente esa interpretación de, fíjense cómo hace el subíndice 1, x igual a 1. E incluso la x pareciera que la pone en itálica, ¿sí? Y nos pone la ecuación directamente en nuestro texto. Y yo puedo seguir poniendo aquí x1 igual a 0, ¿sí? Es el valor inicial. Cuestiones así. Y entonces puedo poner texto adelante
y vemos que todo nos lo acomoda de tal forma que tengo texto y de repente aparece símbolos matemáticos y luego sigue texto. Esa es la forma en que vamos a ponerlo el ambiente matemático. Ahora, dentro de un ambiente matemático los espacios son innecesarios. Realmente podría tener todo así y es exactamente lo mismo. Por legibilidad, cuestión un poquito más, digamos, hacia nosotros para editar y todo, recomiendo poner espacios para saber cuándo empieza, qué es lo que estamos poniendo y todo, pero realmente dentro del ambiente matemático, poner espacios no hace nada, los omite. ¿Sí? Fíjense cómo aquí no hay un espacio entre el X1 y el signo de igual. Entonces realmente son innecesarios, únicamente hay que agregarlos, los recomiendo agregar por legibilidad. ¿Sí? Esa es la forma de agregar texto y si queremos poner signo de pesos, porque estamos hablando de algo monetario, el costo, no sé, el costo de un producto es, por decir algo, 50 pesos, ¿no? Si ponemos esto y lo compilamos, fíjense que nos genera un error. Ese error nos lo genera porque este símbolo le está diciendo, estamos abriendo un ambiente o matemático y no lo está cerrando. Para decir, no, es que no quiero un ambiente matemático, quiero un símbolo de pesos, lo escapamos con el símbolo, la diagonal invertida. La diagonal invertida nos va a servir para escapar cualquier símbolo especial que tenga LaTeX. Por ejemplo, el signo de porcentaje, si yo pongo el signo de porcentaje es un comentario, ¿sí? Esto es un comentario y no aparece. ¿Sí? Entonces, yo escapo el signo de pesos con la diagonal invertida y entonces ahora sí identifica que no quería hacer un ambiente matemático, sino quería poner el signo de pesos. No tengo el comentario, para escaparlo pongo esto de esta forma y entonces escapamos el comentario, ¿no? Ya no es comentario. Vemos que al compilarlo, ahora sí nos pone el signo de pesos y nos dice ya no es comentario. Entonces es básicamente cómo vamos, esto es un comentario. Cómo vamos a ir trabajando con el ambiente matemático en línea, ¿sí? Es decir, en el mismo renglón en donde tenemos el texto. Es la forma de hacerlo y ahí podemos poner una fórmula, una ecuación, una expresión matemática tan compleja como nosotros queramos, obviamente con sus limitaciones, ¿no? De que estamos en una línea. Otra forma de hacerlo, si queremos poner un párrafo, es decir, hacer un punto y aparte y entonces poner una ecuación un poco más compleja o más grande, lo podemos hacer con distintos ambientes. Algunos de ellos son poner simplemente dos signos de pesos juntos y después dos signos de pesos juntos para cerrarlo y le estamos indicando que es un ambiente matemático punto y aparte. Eso lo podemos ver aquí si nos vamos a esta parte. Si yo le agrego dos signos de pesos, aunque estoy todo escribiendo en el mismo renglón, noten que entonces aquí ya me lo puso en una línea específica la ecuación. ¿Sí? Yo no lo estoy escribiendo aquí en distintas líneas, pero LaTeX identifica que eso es distinto y entonces, se dan cuenta, me crea un nuevo párrafo. Si yo lo quito, regreso justamente a la ecuación dentro del mismo renglón, ¿no? Entonces, y algo similar pasa con todos los demás. Ahora, por buenas prácticas, cuestiones de buenas prácticas y todo eso, yo les recomiendo siempre usar estos ambientes. No usen estos de acá arriba. ¿Por qué? Porque si bien funcionan, eh, cuando estamos trabajando en un documento ya más formal, llámese tesis, reporte de laboratorio, artículo de investigación, muchas veces queremos ecuaciones numeradas, hacer referencia a esas ecuaciones, ponerles nombre a esas ecuaciones, para hablar sobre ellas. Y estas dos opciones iniciales no le ponen número a las ecuaciones. Mientras que estas de aquí abajo sí van a ir numerando las ecuaciones y entonces voy a poder yo hacer referencia a ellas más adelante en caso de ser necesario. El asterisco, la diferencia entre begin equation y begin equation con asterisco es que el asterisco le dice no uses una numeración. Entonces, si no queremos numeración, lo único que hay que hacer es que ponemos un asterisco y se acabó. Y de esa forma mantenemos un estándar, digamos, es más legible nuestro código cada vez que estemos trabajando. Si por algún motivo ya no necesitamos la numeración o al contrario, si queremos la numeración, vamos a
jugar con el asterisco únicamente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Y entonces, pongo aquí ejemplos de ecuaciones, ¿no? De expresiones matemáticas. ¿Sí? Pongo 2 puntos y entonces pongo begin ecuación y end ecuación. ¿Sí? Podría ponerlo en la misma línea, sí podría, algo similar a lo que hicimos acá, y aquí poner la ecuación. X1 igual a 0. Pero otra vez, por practicidad, cuestiones de legibilidad, como estamos empezando un párrafo nuevo, digamos, es más legible hacerlo de esta forma. Entonces, voy a copiar esta y lo único que voy a hacer es ponerle el asterisco. Y aquí pongo otro ejemplo de expresiones matemáticas. ¿Sí? Aquí dejen, en vez, voy a poner x1 y lo voy a elevar al cuadrado. Con este gorrito decimos que es un índice superior. Entonces, cuando compilamos, algo me falló ahí, no estoy poniendo begin equation, end equation, begin equation, end equation. Ok, sí tenemos todo, estoy escapando este. Entonces, cuando justamente agregamos estas ecuaciones, porque si las quitamos, justamente vemos que compila sin problemas, ¿no? Entonces, no hemos instalado el paquete AMSMath que les mencionaba. Acuérdense que aquí vamos a Babel, a AMSMath. ¿Sí? Es un paquete que tenemos que instalar. Entonces, probablemente ese sea el error, pero podemos verlo aquí. Nosotros buscamos, aquí es nuestro log, y vemos que, a ver si nos dice, yo estoy seguro que es el paquete MSMath. No lo he instalado, realmente como que no nos dice mucho, pero algo que sí sabemos es algo que agregamos aquí. Entonces vamos a instalar AMSMath. ¿Sí? Vamos a usarlo, pero tenemos que instalar también la librería. Entonces tlmgr install AMSMath. ¿Sí? Vamos a instalarlo. Ahí se pone a buscarlo. Ya dice que ya está. Entonces es suficiente con incluirlo en el preámbulo. ¿Sí? Si se van dando cuenta, este preámbulo va creciendo conforme necesitamos nuevos paquetes. Entonces le doy compilar y fíjense que ya no tenemos el error. Justamente era eso. Necesitamos el paquete AMSMath. Entonces vean la diferencia. Es la ecuación, pero ahora está numerada. ¿Sí? Y ya le puso número 1. Y este es la otra ecuación, pero no está numerada. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es este asterisco que le dice abre un ambiente matemático, pero que no esté numerado. Entonces, un tercer ejemplo de numeración. Y entonces pongo aquí begin align, ¿sí? End align. ¿Sí? Es otro tipo de ambiente matemático. Equation únicamente permite un renglón en la ecuación. Align permite 1, 2 o más renglones. Entonces podría poner x2 igual a 1. Pongo doble línea para decir que hay un salto de renglón. Y x3 igual a 2. ¿Sí? Entonces cuando hago la compilación, fíjense que son 2 renglones y cada uno de estos los numera. ¿Sí? 1, 2, 3. LaTeX solito se va encargando de hacer esa numeración. Si yo más adelante pongo una ecuación, pongo aquí una ecuación que va a ser x0 igual a 0, por decir algo, fíjense cómo renumera todo y se encarga de tenerlo en el orden adecuado. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de hacerlo. Y otra vez, align, si yo le pongo el asterisco, lo único que le digo es no me numeres esas ecuaciones. Y entonces tengo las mismas ecuaciones, pero ya no están numeradas. Eso es básicamente la forma en que
trabajamos con estos ambientes. No son los únicos que hay más, como vimos en la documentación de AMSMAT, ¿sí? Acuérdense aquí en la guía de usuario. Si están interesados, pueden aquí buscar un poquito. Vamos avanzando un poquito más, por aquí habían salido. Aquí están. Equation, Align, Gather, Align NAT, Multiline, FL Align, Split. Este split sirve muchas veces cuando tenemos, combinándolo con Align, poner texto entre ecuaciones. Estamos explicando algo, ponemos texto, explicamos qué está pasando y luego seguimos con las ecuaciones y la numeración se mantiene. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver más adelante, pero justamente es lo que les dice, ¿no? Ir agregando todos esos. Entonces, esa es únicamente la forma en que implementamos ambientes matemáticos y ahí podemos poner ecuaciones como queramos. La próxima lección es donde nos vamos a enfocar a esa parte de qué más podemos escribir en ambientes integrales, derivadas, sumas. Vamos a entrar un poquito más de lleno a todas esas expresiones. Ahora vamos a seguir y otra cuestión importante son estos ambientes flotantes. ¿A qué me refiero con los ambientes flotantes? Pues son todos estos objetos como tablas, gráficas, imágenes y todos esos objetos que podemos poner dentro de un documento sin afectar el contenido del mismo. Piensen que cuando están haciendo referencia a lo mejor a alguna tabla con un resumen de datos o alguna gráfica o algún diagrama, e incluso cuando ustedes están viendo algún libro con este tipo de información, no necesariamente la imagen está en la misma página de la que están hablando. Muchas veces hacen referencia a la imagen 1.2, 1.3, cuestiones de ese estilo, y pueden estar en una página previa o posterior o por ahí cerca, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero que no afecta el contenido, porque sabemos que vamos a hacer referencia a ellos, entonces aunque esté en otra página, podemos ubicar de qué es lo que nos están hablando. Esos son los objetos flotantes. Y entonces, LaTeX nos permite trabajar con ellos, obviamente, ponerles un caption, es decir, un título, un header, donde nos diga es la tabla 1.1, es la figura 3.10, y a qué hace referencia, y cuando nosotros estamos hablando en el texto, podemos referirnos a ellos, diciendo vean la tabla 1.3, 1.8, etcétera, etcétera, y no nos preocupa tanto dónde está posicionado, ¿sí? En general, LaTeX hace un buen trabajo colocándolos sin que nosotros nos tengamos que preocupar. Sin embargo, este es como uno de los puntos flacos de LaTeX, o es una de las que podría generar mayor dolor de cabeza, y es que si el área que ocupan objetos flotantes, llámese imágenes, tablas y toda esta cuestión, respecto al área que ocupa el texto de LaTeX es mayor, entonces LaTeX empieza a tener problemas de cómo acomodarlos, porque tiene tantos objetos flotantes, pero casi nada de texto, que no sabe cuál es el orden de acomodarlos y muchas veces lo que hace es que pone todo el texto en un mismo lugar y después manda al final todos este tipo de objetos. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, pero no pasa nada. Con práctica aprende uno a disminuir la cantidad de objetos flotantes y si no, a indicarle a LaTeX dónde ponerlos para ayudarle un poco y que no tengamos tanto problema. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a ir viendo las distintas formas. Para agregar tablas, lo vamos a hacer con esta estructura que vemos aquí. Fíjense que esta cuestión del begin y del end es para definir un montón de ambientes, no solo para indicar el documento, sino también cuestiones, ambientes matemáticos y ahora tablas y como vamos a ver más adelante, también figuras. Entonces, para ingresar una tabla, lo vamos a hacer con esta estructura. Begin table, luego un caption, donde vamos a poner una descripción de qué estamos mostrando en esta tabla. Luego abrimos otro ambiente que es el tabular, donde vamos a indicar cuántas columnas, etcétera. Y luego vamos a poner la información de los datos. Luego vamos a cerrar los ambientes. Entonces, eso lo podemos poner acá. Vamos a poner aquí section, tablas. ¿Sí? Y acá voy a poner section, aquí voy a poner section, ecuaciones, únicamente para ir teniendo, vamos viendo que tenemos distintas secciones y tenemos distintas cuestiones en cada una de ellas. Entonces, vamos a poner las tablas. Antes de que se me olvide, vemos que, por ejemplo,
cuando generamos nuestro documento, nos aparece 0.1, 0.2, etcétera. Entonces, eso en el preámbulo, acuérdense, podemos definirlo, y entonces digo que el capítulo va a empezar en 1. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Cuando yo hago la compilación, resuelvo este problema. 1.1, 1.2, 1.3 son las secciones, ¿sí? Y si queremos que en vez de que empiece en 1.1 empiece en 1.2 o cosas en 1.0, por ejemplo, podemos hacer algo similar y decir set counter section, y entonces le decimos que empiece en, vamos a decirle 0. Si le ponemos 0, vemos que empieza en el 1.1. Entonces le voy a poner -1. Entonces, este -1, si se dan cuenta, es 1.0, 1.1, 1.2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso dependiendo ya de nuestros gustos, necesidades, yo lo voy a dejar así. Entonces ya tengo secciones 1.1, 1.2, 1.3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si no quisiera hacer eso, a lo mejor convendría mejor, en vez de un reporte, poner un artículo. ¿Sí? El artículo no tiene capítulos y por lo tanto tengo sección 1, sección 2, sección 3 y las subsecciones son las que tendré que agregar para tener 1.1 y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Son cosas que podemos ir trabajando sobre la marcha únicamente para asegurarnos que tenga buena calidad nuestro documento. Entonces, vamos a la sección de las tablas y, como les mencionaba, nos ponemos begin table, ¿sí? Y por acá tenemos que poner cerrar end table. Vamos a poner caption. Esta es la primera de las tablas. ¿Sí? Ponemos ahí un texto, el que sea, y luego pongo aquí begin tabular, end tabular. ¿Sí? Y ahora, como vemos justamente en la presentación, tenemos que poner justamente la posición y especificaciones de la tabla y ese tipo de cuestiones. Esas cosas, digamos, las vemos de la siguiente forma. Vamos a pasar a la página. Entonces, algunas especificaciones que tenemos son justamente estas, ¿no? ¿En qué parte queremos la tabla? Es como una sugerencia LaTeX. Quiero en la parte inferior de la página, arriba, en el centro, y va a tratar de acomodarla ahí. Obviamente no siempre va a quedar de esa forma. Y luego la información, los datos. Quiero que la justifique a la izquierda, al centro, a la derecha, etcétera, etcétera, ¿sí? Si quiero que pinte líneas verticales, todo este tipo de cuestiones puedo hacerlo. Y también podemos agregar, indicar, forzar de alguna forma que la tabla realmente quede donde la queremos, ¿no? Digamos, estas de acá son sugerencias y esto es en tabular, y si nosotros en la tabla, en el ambiente tabla, agregamos estas, lo forzamos. Hay una opción extra que se llama H, que es aquí, y entonces no le damos opción a LaTeX de que mueva la tabla. Vamos a ver cómo funciona eso. Si nos vamos justamente a nuestro ambiente, vamos a agregar el paquete float. ¿Sí? Vamos a irlo agregando. No sé si lo tengamos o no instalado, pero pues, no perdemos nada indicando que lo instale. ¿Sí? Entonces instalamos el paquete float y esperamos a que lo busca. Nos dice que está presente. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, ya la mayoría de los paquetes ya están presentes. No hemos tenido realmente, nada más es ir agregando aquí, decir que lo queremos. Entonces aquí yo ya puedo decir que la posición la voy a dejar por default en el centro, y aquí voy a dar únicamente 2, pero fíjense que voy a poner estas barritas. Y entonces voy a poner números 1, el ampersand, 2, 3, el ampersand, 4. ¿Sí? Y vamos a compilar nuestro documento. Nos genera ahí un error. Vamos a ver qué tiene que ver. Por lo general, casi hasta el final es donde viene nuestro error. Vamos a ver. No, no es. Este es el log. Vamos a buscar nuestro log. Aquí está. Y el log nos dice que tiene que ver algo con la línea 51. ¿No?
es esta de aquí. Nos dice que aquí tenemos un error que tenemos que identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos encontrar en esta parte y nos dice que estamos dando más marcas de estas de las que están definidas en el preámbulo. ¿Sí? Entonces, eso significa que estoy queriendo poner más columnas de las que ya habíamos definido. Vamos a ver cómo resolver esa parte para poderlo compilar. Ok, entonces estamos haciendo la tabla, nos salió este error que nos decía que estamos poniendo más columnas de las que debíamos. Y bueno, revisando justamente, sí, el error viene porque la posición la ponemos con paréntesis cuadrados, no con llaves. Entonces aquí se está confundiendo LaTeX, ¿no? Aquí le estoy diciendo realmente que nada más quiero una columna y realmente debería ser así, ¿no? Corrigiendo ya esa parte, compilamos y vemos que las tablas, me pareció, a ver, vamos a volverlo a poner. No, probablemente está en otra parte. Fíjense dónde nos puso la tabla. ¿Sí? Este es el problema o este es el detalle de las figuras flotantes. No está aquí, donde le dijimos, está hasta acá. Entonces, pero eso podemos arreglarlo. ¿Cómo lo arreglamos? Podemos aquí ponerle un H minúscula diciéndole here, es decir, aquí, como recomendándole a LaTeX que ahí ponga nuestro objeto flotante. Y fíjense que aquí ya lo puso. ¿Sí? Ya nos puso aquí nuestro objeto flotante, nuestra tablita. Si quisiéramos hacer más cosas, por ejemplo, podríamos agregar aquí un centering. Lo que le estamos diciendo es que nos centre la tabla realmente. Vemos que como lo mueve para acá y está todo bien. Y si quisiéramos poner H-line, por ejemplo, es para líneas horizontales, podemos irlo agregando. Vemos cómo aparece aquí la línea horizontal. Aquí está, la línea horizontal. Y así sucesivamente. Hay otras, por ejemplo, top rule, middle rule, bottom rule. No están, no vienen en estas. Middle, creo que no vienen, es otro paquete. Bueno, investigo el paquete y les digo, pero estas básicamente lo que hacen son distintos tipos de líneas, ¿no? Y aquí podríamos nosotros decirle, ¿sabes qué? Pues no, nada más nos pones la línea central. Y vemos aquí la línea central, ¿no? Entonces son tablas que podemos poner, no sé, ops, data, por decir algo. Entonces aquí un hrule horizontal. Y la ponemos, que nos falta a este de acá. Que no nos deja, vamos a ver, el hrule. Ok, ese ya ahí nos deja. Y entonces aquí le ponemos observación y data. Y ahí tenemos, ¿no? Entonces podemos ir, si se dan cuenta, podemos combinar texto con números, son tablas al final de cuentas, podemos crearlas. No vamos a entrar mucho a detalle con esto porque realmente las tablas que nos interesa mostrar son las de los experimentos. Eso, cuando pasamos a la parte de Markdown, para combinar con R, vamos a ver que hay formas de cargar los datos de un archivo de texto, de un archivo Excel o un CSV, como lo hacemos en R, y después darle el formato de tabla y va a ser muchísimo más fácil que estar capturando manualmente estas cuestiones. Sin embargo, es un ejemplo de cómo podemos poner distintas tablas, poner tablas en nuestro documento. Y entonces, pero como vieron, ya empezamos a tener ahí, si no le indicamos dónde va la tabla, puede poner en cualquier parte que tengamos, que tenga disponible o que considere más adecuado. Otra cuestión, fíjense, nosotros no pusimos esto, pero le pone un título que es cuadro 1 y que hace referencia a las tablas.
si yo le quitara esta parte de Spanish, de Babel, ¿sí? no usar esa parte, vemos que entonces usa table, ¿sí? Es dependiendo. Entonces, hay formas de cambiar que en vez de cuadro diga tabla, cosas así. Vamos a ir viendo sobre la marcha cómo modificar ese tipo de nombres, ¿no? Que van asociados a objetos que LaTeX ya trabaja por default, ¿no? Entonces, esa es justamente la forma en que hacemos tablas. Algo curioso, bueno, digo por si en algún momento necesitan, hay un ambiente que se llama Verbatim. Begin Verbatim, creo que se escribe así. And Verbatim. Y si ponemos cualquier cosa dentro de ese ambiente, no es Verbatim, déjenme ver, LaTeX, Verbatim, nada más, Verbatim, Environment. Es Verbatim. Es un ambiente que pone justamente, miren, es que faltaba esta de acá. Es un ambiente que pone, por decirlo así, letra tipo máquina de escribir, pero aparte no ejecuta el código. ¿Se dan cuenta? Aparece el código tal cual. Entonces, eso les puede servir para si están haciendo un documento explicando cosas y eso, ponen el código que genera el objeto. ¿Sí? Entonces, repetimos el código 2 veces. Una vez lo compila y genera el objeto, y en el otro únicamente lo escribe tal cual para que veamos qué es lo que está generando. En la siguiente sección vamos a ver qué pasa con las figuras y las imágenes, ¿no? Entonces, igual son objetos flotantes. Esta parte ya la vimos, que era justamente las posiciones y todo eso. Vamos viendo ahí, justamente este es el que usamos, ¿no? El H para here, para decirle pon aquí la tabla, como sugerencia de que no la ponga en cualquier lado. Para los ambientes o las figuras, necesitamos un paquete que se llama graphics, ¿sí? Entonces vamos a cargar este paquete que se llama graphics. Aquí lo ponemos y entonces user package graphics. ¿Sí? Entonces con lo que hacemos, si se dan cuenta, ahora empezamos un ambiente con el nombre de figura, figure, y luego el caption lo podemos agregar y también podemos agregar una figura, ya sea con una ruta relativa a donde está el archivo de la imagen, y el tamaño, podemos poner el tamaño de distintas formas, vamos a ir viendo sobre la marcha eso, pero entonces a continuación mostramos cómo poner figuras e imágenes. Sí, entonces empezamos begin, figure, and figure. Sí, no tengo, miren, aquí tengo una gráfica, ya tengo aquí una gráfica, que es esta que hice en algún momento en R, y la exporté a PNG. Y entonces lo que tenemos que hacer es incluir con este comando, include graphics. ¿Sí? Y entonces yo digo include graphics. Ahorita no voy a poner, voy a dejar esta parte del tamaño por default, no voy a poner nada, pero sí voy a poner la ruta relativa a la imagen. Entonces la ruta relativa a la imagen, estoy en la misma carpeta, entonces nada más pongo gráfica, -1.png, y entonces aquí pongo caption. Esta es una imagen insertada en LaTeX. ¿Sí? Y compilamos. Nos genera, vamos a ver qué nos dice. Algo nos faltó aquí en incluir las gráficas. Include graphics, que no está definido. Y que probablemente es que lo escribimos mal. Entonces vamos a ver cómo está escrito. Include graphics. Include graphics. ¿Está bien? A ver, vamos a buscar, nada más asegurarnos que está bien escrito. LaTeX include graphics.
Overlap, si se dan cuenta, tiene aquí algunos tutoriales. Vamos a ver. Vamos a copiar aquí el comando. Pues parece que es el mismo. No, probablemente algún paréntesis, llave, alguna cosa extra. Vamos a ver qué es lo que nos está fallando. Dice que algo escribimos mal. Entonces, vamos a checar, a investigar qué escribimos mal en esa parte. Ok, ya investigando un poquito más. Había escrito mal aquí, el user package es nada más use package. Entonces lo ponemos y nos dice que no se encuentra esto. Entonces es una librería que no tenemos, pero esa ya sabemos cómo instalarla, ¿no? Le ponemos el graphics y dejamos que busque la librería y todo y no lo instale. Le puede llevar un momentito, probablemente vemos que ahí ya está empezando a identificar y empieza a hacer algunas actualizaciones. Vamos a esperar a que acabe y continuamos. Ok, entonces ya está. Nada más chequen aquí la escritura es graphic CX, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado ahí con la notación. Cuando compilamos, vemos que ya nos agrega la gráfica que le habíamos indicado. Entonces, fíjense, figuras, imágenes y nos agrega esta gráfica. Podemos jugar un poco con el tamaño. Puedo pedirle que el width y le digo 0.5 text width. Entonces, en vez de indicarle el tamaño específico tal cual, una buena práctica es que sea proporcional al tamaño de la hoja que estamos usando. Si cambiamos los márgenes o algo, se va a actualizar y no vamos a tener problemas de que después la proporción no sea la adecuada. Entonces, aquí le digo que sea la mitad del ancho de la página. ¿Sí? Entonces, cuando compilo, vemos que la imagen es más chiquita. ¿Por qué? Porque le dije que el espacio que ocupara tenía que ser la mitad del ancho, no de la hoja completa, sino del ancho de los márgenes que usa. Fíjense que LaTeX tiene por aquí unos márgenes, si bien no se ven, pero tiene ahí unos márgenes. Entonces pone esa, si no le digo nada, va a poner justamente la imagen completa para que se pueda visualizar, ¿no? Entonces justamente así podemos agregar imágenes. Por aquí tenemos otra points, vamos a agregarla. Esta es otra gráfica, ¿no? Le ponemos, esta es otra gráfica, para no batallar con la escritura, bueno, con las funciones. Y aquí en vez de gráfica 1 le pongo point. ¿Sí? Esta es otra imagen insertada en LaTeX. ¿Sí? Entonces fíjense que estoy usando rutas relativas, donde está mi documento de LaTeX. Y entonces voy insertando las gráficas y fíjense cómo aquí decidió que no cabía la otra imagen y automáticamente la pasó a este lado, ¿no? Y aquí tengo la otra gráfica, pero fíjense que el texto me lo junto. ¿Sí? Son cuestiones que hace, entonces en general no, LaTeX decide, bueno, pues como hay poquito texto y las imágenes ocupan mucha área, lo junta y después las pone aquí. Si yo quisiera, acuérdense, el H podría decirle, ¿sabes qué? Ponlas aquí. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pon primero esta imagen, después agrega este texto y después pon la otra imagen. Entonces, vamos a ver si con esto LaTeX decide cambiar un poco la estructura. Vemos que no lo hace, sigue teniendo los dos renglones aquí y luego las imágenes. ¿Por qué? Porque el H minúscula es una sugerencia. Si yo le pongo el H mayúscula, ya no es una sugerencia, ya es como decirle aquí. No es donde tú creas, sino es aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos nuestro texto. A continuación mostramos cómo poner figuras e imágenes. La gráfica, esta es otra gráfica, el espacio, y aquí está la otra gráfica, ¿no? Entonces, en dado caso de que suceda eso, podemos controlarlo de esta forma. Casi siempre es mejor poner
estas cuestiones de así, y lo que sí podemos poner es un label, y aquí poner lo que queramos. Por buenas prácticas, si estoy poniendo una figura, le puedo poner figura 1 y pongo línea, ¿no? Y aquí pongo un label, figura, y le pongo puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ahorita no va a pasar nada, es decir, yo no voy a ver algún cambio en mis gráficas. Vemos que como le permití, me está juntando el texto y luego me está poniendo las gráficas, pero ya estoy poniéndole una etiqueta, un label. Y ahora lo único que hago es, pongo aquí la figura y le pongo referencia y entonces pongo la etiqueta. Es un primer ejemplo. Y luego acá, en vez de poner esto, pongo la figura y pongo referencia y entonces pongo la etiqueta que puse, es otra gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Cuando compile, va a buscar justamente, y aquí me pone la figura 1, es un primer ejemplo. ¿Cuál es la figura 1? Ah, esta es la figura 1, ¿no? Y luego la figura 2 es otra gráfica. ¿Cuál es la figura 2? Ah, bueno, esta es la figura 2. ¿Sí? Entonces, de esta forma, poniendo labels al caption en los flotantes y luego haciendo referencia a esa llave, a ese label, podemos numerarlo. ¿Qué pasa si yo más adelante pongo otra figura y se mueve la numeración? Yo no me preocupo de nada. Estoy haciendo referencia a la etiqueta, no al número. Entonces, aunque cambie la numeración, LaTeX lo va a actualizar conforme sea el necesario. ¿Sí? Entonces, de esta forma, eh, agregamos figuras para poder hacer este tipo de cuestiones. Ahora, hay otro ejemplo, no lo voy a hacer, pero bueno, aquí vienen otra vez. La H, acuérdense, la H es como decirle aquí, ¿no? Forzarlo a que esté aquí. Podemos elegir arriba, abajo, en medio, etcétera. Y hay otra opción, el paquete, el wrap figure. Lo que hace es que nos permite poner imágenes con texto. Es decir, si la imagen es chiquita, podemos poner texto al lado. Vamos a hacerlo nada más para que no quede ahí como la duda. Y entonces, a continuación, probamos el wrap figure, ¿no? Entonces, lo que voy a poner es esta cuestión para poner mucho texto, lipsum. Entonces, en principio, lipsum lo que hace, fíjense que me puso el lipsum acá, arriba, ¿no? Y esto lo mandó abajo. Entonces, puedo yo obligarlo, aquí en este caso, a decirle que sea clear page. Entonces, con esto lo que le digo es, acomoda todos los flotantes que tienes antes de seguir agregando nueva información. Entonces, dejo que los acomode como quiera, pero que los acomode antes de seguir agregando nueva información. Entonces, son cosas que hay que tener presentes al momento de trabajar con objetos flotantes en LaTeX, porque es realmente donde podríamos tener un mayor dolor de cabeza. Entonces, tenemos esta cuestión aquí, vienen las gráficas y luego viene toda esta cuestión. Vamos a agregar una nueva imagen, nada más para no repetir mucho, vamos a poner esta, pero la vamos a ponerla aquí y vamos a ponerla más chiquita, ¿no? El ancho de la imagen, ¿qué tan grande va a ser? Va a ser nada más la mitad, 0.5 text width. ¿Sí? Si yo la pongo únicamente así, vemos que pone la imagen aquí chiquita. Texto, la imagen chiquita y todo lo demás. Siempre nos ocupa toda la barra horizontal de la imagen. Si yo quisiera poner texto aquí alrededor, lo que vamos a hacer es justamente con el wrap figure. Para eso necesitamos esta librería, wrap fig. Entonces vamos a agregarla acá. Van viendo cómo poco a poco vamos agregando en el preámbulo más librerías dependiendo de nuestras necesidades, ¿no? Entonces aquí es únicamente cambiar el ambiente
por el wrap figure. Aquí está. Y ahora posición y tamaño. Vamos a dejarlo ahorita así tal cual. ¿Cómo está? Puntos 2, ¿no? Vamos a ponerle puntos 2 porque realmente es otra. Me dice, vamos a ver que escribimos todo bien. Wrap figure, wrap figure, wrap fig, wrap figure. Ok, probablemente, a ver, vamos a ver que está el nombre wrap fig. Ok, está el nombre. A lo mejor no lo tenemos instalado. Vamos a instalarlo, ¿no? Entonces, wrap fig. Buscamos, esperamos, vemos. Puede llevar un ratito. Y entonces esperamos. Ok, ahí está. Ya lo identificó, fíjense, aquí ya lo identificó, que si nos pasaba y ya lo instaló. Entonces ya que lo instalamos, vamos a volver a compilar. Ya nos sale distinto el error. Vamos a ver cuál es el log que nos puede estar generando problemas. Ok. Entonces ahora aquí la gráfica. Todo esto que dice HBox es realmente el tamaño del flotante. Entonces parece ser que se está saliendo el tamaño del archivo y todo eso. Entonces eso nos genera problemas. Entonces eso lo solucionamos haciéndolo más chiquito. Entonces en vez de ponerlo aquí, vamos a ponerlo en la parte de arriba. ¿Sí? Perdón, vamos, ¿cómo era? Entonces, necesitamos definir la posición y el tamaño. Lo vamos a definir en la parte de arriba porque este flotante, digamos, es el que controla todo, todo el tamaño de la figura. Entonces, no, este no es. Solo tenemos nuestro, aquí está. No, este ahorita no queremos. Ay, ¿dónde quedó nuestro? Ok, acá está. Entonces, esto lo borramos. Entonces, la posición, realmente lo que voy a decir es que izquierda, vamos a decir que lo queremos a la izquierda, left, y quiero que sea 0.5 text. Entonces, quiero la imagen a la izquierda del texto y que únicamente ocupe la mitad del margen completo. Cuando yo y ya, ahora sí, ya quedó. Fijémonos que encima, ¿no? Para corregir eso, una opción podría ser a lo mejor decirle que lo haga un poquito más chiquito. Si eso aún no funciona, podemos entonces modificar ya dentro de este ambiente el ancho y decirle 0.5 text width. Y entonces fíjense cómo aparece la imagen incrustada dentro del texto. ¿Sí? Ya no estamos perdiendo ese espacio en blanco con la figura normal. Y tenemos la ventaja de que si no la quiero a la izquierda, la quiero a la derecha, cambiamos un parámetro y aparece aquí. Todo lo demás el texto lo acomoda, fíjense, hace los cortes necesarios, esta cuestión de separación de las sílabas para que el texto quede y todo eso. Y tengo aquí mi imagen, ¿no? Entonces, cuando no son imágenes a lo mejor muy grandes, es una forma de y podemos ver referencia y puntos 2. Entonces es una forma, si no tenemos imágenes muy grandes, de no ocupar tanto espacio. Entonces puede ser así totalmente o podemos tener aquí figura 3 y entonces ver 3, ¿no? Bueno, aquí le ponemos ver figura 3, ¿no? Y ya lo tenemos. Esto label y la referencia la podemos usar en todo lo que hemos hecho anteriormente. En ecuaciones, en tablas, ¿sí? En todo eso podemos usarlo. En la ecuación, por ejemplo, aquí label, bueno, espera que pongo ecuación o algo que me diga x0. ¿Sí? Como podemos ver en la ecuación, y entonces ref x0 se tiene que bla bla bla, ¿no? Entonces generamos nuestro documento
Y aquí tenemos la ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? Esta de acá. Si queremos ser un poquito más detallistas, todo eso, le ponemos nuestros paréntesis. Y entonces tenemos, como podemos ver en la ecuación 1, se tiene que, y entonces aquí tenemos la ecuación 1. ¿Sí? Y es una ventaja enorme hacer todo esto, porque si yo después agrego una sección previa con más ecuaciones o todo esto, este siempre va a apuntar a esta ecuación. ¿Cuál va a ser el problema? Bueno, tener un poquito de imaginación para poner las etiquetas y que no se nos complique después porque todas se llaman igual. Básicamente esa es la idea general. Y así insertamos, por ejemplo, figuras. Los siguientes son los índices, tabla de contenidos, lista de figuras y lista de tablas. Lo hacemos con estas de acá. Entonces, Table of Content, yo puedo agarrar aquí y entonces puedo poner Content. Nada más Content. Ok, la pongo hasta el inicio del documento, por ejemplo. Y fíjense cómo me genera un índice. Ya le pone el nombre, no tengo yo que nombrar la sección. Entonces me dice una sección, ecuaciones, tablas, figuras. Y empieza todo esto. Ya automáticamente me dice en qué página inicia cada una de las secciones. Y yo quiero que esta tabla de contenido esté en una página solita. Le pongo New Page. ¿Sí? Y entonces cuando la genera, fíjense que me genera la tabla de contenido, el índice. Todas empiezan en la página 2. Y aquí ya puedo yo ir viendo justamente todo eso. Entonces, yo no me tengo que preocupar del índice, únicamente le digo Table of Contents y conforme voy creando secciones, las va agregando poco a poco, ¿no? Aquí le pongo sección, otra sección más del documento. Le podría poner subsección, ¿sí? Entonces aquí le pongo libsum y aquí le pongo subsección. Y le digo ejemplo de subsección. Y pongo acá otro libsum. ¿Sí? Nada más para generar texto y que se vaya llenando. Spanish, ¿qué me pasó aquí? Section, subsection. A ver, vamos a quitar la subsección. Vamos a ver que todo funcione bien. Sí. Ok, no me permite la subsección este tipo de documentos. Pero fíjense aquí ya me dice 6, ¿no? Entonces, solito me va identificando las páginas donde aparece y va agregando toda la información que necesitamos. Y aquí está la otra, ¿no? Otra sección más del documento en la página 6. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si quiero agregar listas de figuras? Bueno, puedo pensar, lo quiero al inicio, lo quiero al final. A lo mejor lo quiero al final como un apéndice. Entonces, begin appendix. And appendix. Y entonces pongo aquí, como habíamos dicho, list of figures. List of figures. ¿Sí? Y entonces compilo. El apéndice no. Entonces vamos a ponerlo como sección. Apéndice. Y vamos a configurar, ¿no? Me dice que no. Vamos a ver nuestro log. ¿Qué es lo que nos dice? Casi siempre hasta el final está el problema. Section. Ok, mayúscula, ¿no? Aquí tenemos mayúscula, es minúscula, sección. Hay que tener ahí cuidado. Y ya quedó. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El apéndice, aquí está, en la página 8. Vamos a la página 8. Y nos dice, fíjense, esta es una imagen insertada en látex, una imagen, otra imagen. El caption que nosotros pusimos para cada una imagen aparece aquí con el número de la imagen y la página en la que está, índice de figuras. ¿Sí? Si no queremos que aparezca hasta el final, queremos que aparezca al inicio, únicamente lo que hacemos es poner tabla de contenidos, tabla de figuras, y lo mismo podemos poner list of tables. ¿Sí? Nos agregamos. Entonces nos sale el índice de cuadros. Esta es la primera de las tablas. Nos dicen qué página está y el índice de figuras. No tengo que preocuparme si se mueven hacia dónde se mueven esas páginas, esas figuras, esas tablas, porque
LaTeX hace la referencia de forma automática. Entonces, todo este tipo de cuestiones que hay que ponerlo en un documento, digamos, formal, nosotros no nos tenemos que preocupar tanto, simplemente hay que acordarnos de agregar este tipo de cuestiones. Si por alguna razón no quiero que estén mezclados, new page, entonces digo, bueno, una cosa es el índice temático, que sí lo voy a tener solito, separado. Aquí está el índice temático y en el otro tengo el índice de los cuadros y las figuras. Conforme vaya agregándolas, se va a ir llenando todo esto y yo no me tengo que preocupar de nada. Si se dan cuenta, es como un salto de página y ya empieza con todo el documento. ¿Sí? Son distintas cuestiones que se pueden ir manejando. Y por último, las referencias bibliográficas. Para eso tenemos que usar un formato que se llama BibTeX, pero realmente no es tanto problema. La gran mayoría de las revistas de investigación ya tienen estos formatos listos. El formato en general es arroba, el tipo es un artículo, una tesis, un libro, etcétera, etcétera. Una clave, algo similar al label que usamos, una clave para hacer la referencia. Y luego toda la información que necesitemos, el título, el autor, el journal, el año, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, no voy a crear uno desde cero, vamos a buscar en el Physics Review Letters, vámonos a Physics Review Letters, en Physics Review Letter hay varios artículos, vamos con el primero que aparezca, y aquí en exportar el formato, BibTeX, ¿sí? Este es el que nos interesa, arroba artículo es un artículo, esta es la clave que nosotros podemos cambiar si queremos, o dejarlo así, es el Physical Review Letter, el título, el autor, aquí todos los autores, si se dan cuenta el journal, el volumen, el issue, las páginas, el número de páginas, ¿no? En qué página se encuentra dentro del artículo, de la revista, el año, el mes, todo, el DOI, ¿no? Entonces vamos a copiarlo, la copiamos, lo que hacemos es que vamos a crear un nuevo documento, vamos a pegarlo aquí, nada más le voy a poner div ejemplo, ¿no? Para que sea un poco más fácil. Y lo voy a llamar como bibliografía. Biblio.bib. ¿Sí? Realmente lo importante es la extensión .bib. Y entonces lo salvo. Lo que vamos a hacer entonces es que ya tenemos este formato. Y entonces tenemos que, ya generamos el archivo y tenemos que agregar estas dos líneas. Bibliography y ponemos la ruta del archivo y luego el estilo de la bibliografía. Entonces, eso lo hacemos en el preámbulo. ¿Sí? Aquí ponemos Bibliography Style. Vamos a dejarlo ahorita en blanco. Y Bibliography normal, la ruta del archivo. El archivo lo llamé biblio.bib. Ahora, el estilo. ¿Cuál vamos a usar? Hay varios. Algunos por default. Overflow. Pones en la página también para documentación. No es el único lugar, pero aquí nos dice, por ejemplo, el tipo de referencias. Este en particular, el ABBRB, es muy usado, por ejemplo, en ciencias. Vamos a ponerlo. ABBR, no, RB. ABBRB. ABBRB, ¿sí? Entonces, lo ponemos y vamos a hacer un ejemplo de cita, ¿no? En este ejemplo estaremos mostrando distintas características de LaTeX y uno de esos ejemplos es la referencia bibliográfica. Entonces, ahorita no voy a hacer referencia al artículo. Cuando lo compilo, vemos que no me está poniendo ninguna referencia bibliográfica, es decir, a pesar de que ya le dije que iba a usar ese archivo, no lo agrega, ¿sí? Es decir, no hay referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque no he citado, no he hecho la cita. Para eso uso esta función cit y luego la clave.
Entonces, por ejemplo, el autor del artículo, y entonces pongo zip, y aquí le puse bib.eg, si mal no recuerdo, vamos a ver. Es esta clave, bib.2.eg, ok. Dice que bla bla bla. ¿Sí? Y entonces compilamos y nos dice fail. A ver, vamos a. Ok, vamos a ver el log nuevamente. ¿Qué es lo que pasó con nuestra compilación cuando hicimos la cita? Ok, entonces cuando queremos hacer la bibliografía, vemos que realmente este no va en el preámbulo. Lo podemos poner en cualquier parte del documento, por lo general es hasta el final, porque pues, es donde va la bibliografía. Realmente no afecta mucho, donde compilamos y vemos que ahora sí ya nos aparecen las referencias. ¿Sí? Y tiene el número 1 con un corchete, viene en el autor, el nombre del artículo, bla, bla, bla. Y cuando vamos a la parte de referencias, bien, nos pone el número 1. ¿Sí? Entonces, de esta forma, podemos hacer referencia a ese artículo. Si no queremos este formato, hay varios, el ACM también, dependiendo, ahora sí que eso es dependiendo de las necesidades. Alfa lo que hace es que pone las primeras letras del autor, del apellido, y un número, apalike, ¿no? Dependiendo, por ahí el plain, por ahí debe de haber uno. Hay muchos más, realmente aquí no están todos. Por ahí debe estar el APA y todos esos tipos de. Este ha de ser el APA-like, ¿sí? O parecido al APA, realmente no sé si sea cumpla las normas APA, con eso que cambian a cada rato. Pero fíjense que entonces ya le pone otra etiqueta. Tan et al lo cita de acuerdo a esas reglas, y cuando lo citamos aquí aparece tan et al. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las ventajas. Únicamente decido cuál es el formato y eso lo puedo cambiar. Si más adelante me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que cites en tal formato, es únicamente cambiar una parte del código y automáticamente lo hace. Aquí tenemos referencias. Algo que si no nos está agregando son las referencias aquí en nuestro índice. Pero eso nosotros lo podemos agregar de la siguiente forma. Entonces, como les mencionaba, no tiene en la lista el índice o en la lista de contenido, no tiene las referencias. Lo que podemos hacer es justamente aquí hasta el final, que es donde van a estar las referencias realmente, le decimos que nos agregue a la lista de contenido, o sea, al TOC, como sección, algo que se llame referencias. ¿Sí? Aquí podríamos poner lo que sea, pero pues, se llaman referencias, compilamos, y entonces esto ya estaba, pero lo que aparece es esta referencia. ¿Sí? Y está en la página 10. Entonces nos vamos a la página 10. Pues sí, resulta que ahí es donde empiezan las referencias. Entonces, con esto de aquí, podemos, estas 3 líneas nos ayudan a agregar la bibliografía. Ahora, ¿por qué es tan bueno? Porque realmente ya tenemos todo aquí. Todo este formato realmente es lo complicado generarlo, pero como les digo, casi la mayoría de las revistas, artículos científicos, traen esa opción, ¿no? Podemos ver aquí las publicaciones, Physical Review X, por decir algo. Vemos cualquier cosa, no importa cuál elijamos, podemos buscar justamente aquí las referencias al artículo. ¿Sí? Aquí están las referencias, ¿no? Nos dice, bueno, pues es de esta, y ver dónde está justamente el formato para descargarlo. Aquí Export Citation, y entonces lo copiamos y ya lo pegamos. En caso de que no lo encontremos, bueno, lo tenemos que formar a partir de la información, pero ya saben, el título, el autor, journal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Básicamente es cómo funciona esta parte de las bibliografías. Y con eso sería todo.
¿no? Es realmente la base. Con esto ya podríamos empezar a crear nuestros documentos y lo que vamos a hacer entonces la lección de la próxima semana va a ser enfocarnos un poquito más a la parte matemática. Si se dan cuenta, en las otras ya no hay mucha diferencia. Si yo quiero agregar más imágenes, simplemente tengo que conseguir nuevas imágenes, ¿no? Y tenemos dos opciones. Si yo quiero crear más tablas, pues es con esto mismo, y etcétera, etcétera. Donde sí importa un poco, o donde todavía tenemos que revisar más, son la parte de las ecuaciones. Es decir, cómo poner símbolos de integrales, de suma, derivadas, fracciones, etcétera, etcétera. Como para practicar esta parte, ¿no? Todo lo demás realmente es sobre la marcha, ya no hay mucho más que hacer. Entonces vamos a estar trabajando con ecuaciones la próxima semana y vamos a empezar ya a darle un formato más estándar. Nos falta poner el título, por ejemplo. ¿Cómo pongo un título? Aquí no hay autor, no hay título, tema y todo eso. Vamos a ver también cómo poner el título, ya que tenemos nuestro documento y todo formado, para ya tener algo un poquito más listo para todo esto, ¿no? Recuerden que su proyecto final es justamente tener un template, ya algo. Aquí ya saben que estas, bueno, menos el Lipsum, ese sí no lo van a estar usando, pero ya saben que estas librerías son necesarias para insertar tablas, figuras, ecuaciones, etcétera, etcétera. Ya saben que esto es para las referencias, ya saben que tienen que agregar este tipo de cuestiones. Entonces, ir agregando un template donde únicamente tengan ustedes que cambiar a lo mejor el título del archivo, el nombre de la sección, ya el texto, bueno, y las imágenes, dependiendo de lo que estén generando, pero que sea un template donde ya únicamente se preocupen por agregar su reporte y su información del reporte para entregarlo al laboratorio. ¿Sí? Básicamente esa es la idea, es lo que vamos a estar, el objetivo del proyecto final. Y lo que quedan de las 2 semanas, lo que vamos a ver son otras cuestiones de LaTeX para poder unificar todo. La última semana lo que vamos a hacer es cómo usar ese template que generemos en Markdown y entonces combinar ya R con LaTeX y todo y tener algo ya sumamente decente que podamos usar para nuestros análisis de datos, gráficas, tablas, todo eso de una forma un poco más dinámica. ¿Sí? Entonces con esto tenemos la lección de esta semana y nos vemos la próxima.